La mayoría de los alumnos que llegan al diploma llegan precisamente con una preconcepción de compliance, algunos más amplias que otros, ¿no es cierto? Algunos más estrictas, desde comprender la norma jurídica de compliance que hay en un país específico, en este caso en Chile, que cuando yo hablo de compliance, la primera que me dicen es 20.393. Sin embargo, la norma más originaria en Chile es la 19.913, que no sé si les ha tocado ver a ustedes, que tiene que ver con entidades que responden o deben reportar operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero, que es la 19.913 de prevención de lavado de activos, ¿sí? Que es una de las primeras normas donde se empieza a hablar de compliance en Chile, u oficial de cumplimiento, que es donde establece la función de compliance. Ahora, ¿para qué servía esa función de compliance? ¿Para qué creen ustedes que servía? Que todavía sirve para eso, digamos. Es para responderle a la unidad de análisis financiero. Para aquellos que han tenido una exposición al compliance, se dan cuenta inmediatamente que un oficial de cumplimiento con esas aptitudes o con esas facultades cumple una función muy, muy acotada, ¿cierto? Así como otros que vienen con una concepción de lo que nosotros llamamos sistema de compliance. Y es ahí donde los quiero posicionar. En el fondo, nosotros cómo entendemos el compliance, lo entendemos como un sistema de prevención, ¿sí? Como un sistema enfocado en la prevención de conductas potencialmente fraudulentas o ilícitas, ¿sí? Y ese sistema es un sistema que abarca y profundiza en disciplinas mucho más específicas que la mera, o sea, que el mero entendimiento de la norma que establece el compliance o el mero entendimiento o gestión de esa norma. Porque hoy día, ¿cómo gestionamos, por ejemplo, la 20.393? ¿Cómo la gestionamos? Con un manual de prevención de delitos, con un encargado de prevención. Pero ¿qué es lo que gestionamos en virtud de esa norma? Para aquellos que ya saben un poquito más de compliance. Gestionamos los delitos que establece la norma. Y lo que algunas empresas quieren extender un poquito más. Algunas empresas quieren un modelo de prevención de delitos con algunos delitos más, ¿no es cierto? Pero no es la tónica. No es que las empresas promuevan tener un manual de prevención con más delitos para gestionar la 20.393. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Y por qué yo les digo se puede hacer? Porque partimos de un preconcepto, al menos en el diploma, en la clase inaugural que yo dicto, les doy este preconcepto que es, básicamente, dado que tenemos un sistema para la prevención de conductas ilícitas dentro de una organización, el preconcepto que nosotros debiésemos tener, por lo tanto, es cómo aprovechamos ese sistema para agregar valor dentro de una organización. Y no para anquilosarla, no para estancarla, no para detenerla. ¿Por qué? Porque ustedes se fijaban acá, nosotros decimos disminuyendo riesgo y aumentando valor. Porque en el fondo para nosotros, este sistema de gestión de riesgos corporativos en términos muy genéricos, para nosotros es un sistema integral, ¿okay? Destinado precisamente a preservar y además crear valor en la empresa, evaluando, controlando, revisando y mitigando los riesgos que sean necesarios, mediante dos pilares fundamentales dentro del compliance. Uno es la ética o los estándares éticos que la organización promueve como pilar para la conducta de sus empleados o colaboradores. Y estándares legales, que son los que la ley hoy día establece, pero yendo un paso más allá, hacia buenas prácticas aplicables a los negocios. Entonces, desde mi punto de vista, en la experiencia que hemos tenido durante el diploma de compliance, todos estos años, a nosotros nos ha servido muchísimo entender estos tres grandes pilares, porque son estos tres los que le dan vida en alguna medida a un sistema de compliance. Más allá de lo normativo, más allá de lo legal, que involucra algo que conversábamos con Simone hace un rato acá, que es la cultura de compliance, ¿sí? Entonces, este sistema o proceso, obviamente, como cualquier proceso de gestión de riesgos o de evaluación de riesgos, involucra su identificación, su evaluación, su mitigación y su revisión, asumiendo algo esencial, que es el compromiso de la organización, pero sobre todo del gobierno corporativo, con que el compliance dentro de una organización se haga bien. Ahora, esto desde el punto de vista conceptual.
Y lo que nosotros tratamos de hacer es precisamente sistematizar, en alguna medida, las grandes áreas del compliance o las grandes áreas que dentro de una organización, dentro de un negocio están involucradas con el compliance. ¿Sí? ¿Para qué? Para que desde esas disciplinas nosotros tomemos las herramientas que son útiles para un buen sistema de compliance. Y yo les parto hablando, o comienzo hablando de sistema de compliance, porque precisamente hay algunos preconceptos con los que nosotros a veces llegamos a este diploma, que es comprender la diferencia entre sistema y programa de compliance. En términos simples, ¿qué es lo que es un programa de compliance? Es un programa de prevención de delitos, o un modelo de prevención de delitos cumple con los estándares de programa de compliance. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 10 programas de compliance dentro de una organización, todos enfocados en materias diferentes. Uno en libre competencia, otro en medio ambiente, otro en seguridad laboral, otro en prevención de delitos de la ley 20.393 y así suma y sigue. Lo cual, dada su diversidad, dependiendo del tipo de organización, ¿ok? Dada su diversidad o el número que yo puedo alcanzar, lo convierten en un sistema de compliance. Entonces, el mundo del compliance como sistema integral de prevención de riesgos o de prevención de ilícitos es un mundo mucho más complejo que lo que nosotros hoy día conocemos como modelo de prevención, por ejemplo. Es un mundo mucho más complejo que requiere, en alguna medida, entrelazar funciones dentro de la organización. Por ejemplo, una función de auditoría independiente más una función de compliance independiente más una función de legal independiente. ¿Sí? ¿Me siguen, cierto? Por lo tanto, este preconcepto, todos partimos desde acá, pensando de que el programa de compliance es la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, si realmente queremos agregar valor o crear valor dentro de una organización, esto no nos sirve de nada. Y ustedes habrán participado de seminarios y foros que hoy día existen en Chile, hoy a nivel internacional también. Y cuando hablamos incluso de integralidad en el compliance, todavía se queda corto, porque todavía los foros y seminarios en Chile, muchos, no todos, pero muchos, siguen hablando de compliance desde una perspectiva más bien jurídica. Siguen hablando todavía desde cómo prevenimos el delito, desde cómo prevenimos la conducta, desde cómo generamos mejores estándares o buenas prácticas para prevenir ese conjunto de conductas, pero no de cómo nosotros pensamos en una organización completa y cómo esa organización tiene distintas estructuras dentro de la organización que deben ser gestionadas para el compliance. Les pongo un ejemplo práctico. Desde mi experiencia profesional, por ejemplo, me he encontrado con organizaciones que dicen: nosotros tenemos un sistema de compliance, pero muy estricto, muy rígido, muy fundamentado. Y yo le hago la pregunta: explíqueme su sistema de compliance. Bueno, nosotros dictamos un código de ética, el código de ética lo empezamos a permear dentro de la organización y eso nos ha tomado 5 o 6 años en permearse dentro de la organización. Ya, muéstreme su código de ética. Hermoso el código de ética. Muéstreme su canal de denuncia. Hermoso el canal de denuncia. Y yo le hago la siguiente pregunta, que es lo que decíamos recién. Perfecto. Su sistema, sus personas, todos están súper alineados con los buenos códigos de conducta o de valores que usted le ha dictado a su organización. ¿Cómo previene la libre competencia? ¿Cómo previene los delitos de la 20.393? ¿Cómo está previniendo los delitos que están más a flor de piel en su organización? El área legal se encarga de eso. Voy al área legal y le pregunto al área legal: ¿cuál es la tasa de judicialización de los temas que usted está viendo hoy día? La tasa es esta, esta y esta. Ya, perfecto, maravilloso. Y le vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo previene usted estos delitos? No, simplemente nosotros, cuando nos llega un juicio, lo tramitamos. No hay prevención. ¿No hay prevención?
hay prevención, porque por ejemplo no hay entrenamiento, porque por ejemplo dentro de los valores que tengo en mi código de ética no está considerada el respeto por la libre competencia, por ejemplo, o el respeto por el medio ambiente, o el respeto por... Entonces, cuando tenemos un buen pilar ético, pero no tenemos un buen pilar legal, se nos cae el sistema. Quizá el programa de ética, de compliance, desde la perspectiva ética, es fabuloso, pero el sistema no funciona. ¿Se entiende? Y es eso lo que yo quiero transmitirle el día de hoy, porque es esa la visión que en alguna medida nosotros vamos a avanzar. Ahora, un programa de compliance también puede ser madre o padre, en términos de género-especie, de un programa de prevención de delitos en específico. ¿Okay? Sin duda, el programa de prevención de delitos cae más bien dentro de la lógica del programa de compliance, pero esto incluso puede llegar a ser más genérico, por lo que yo les decía, que yo puedo tener un programa de compliance que capture en alguna medida aún áreas más profundas que el mero programa de prevención de delitos que dice la ley 20.393 que debo tener o con las características que debo tener. Y ahí en el fondo lo que nosotros vamos desmitificando de a poco en el diploma es cómo convertimos o cómo con las herramientas que hoy día tenemos en Chile y a nivel internacional, tanto desde la perspectiva legal como de las mejores prácticas internacionales, logramos un sistema que nos permita prevenir, detectar y corregir, que es lo típico de un sistema de compliance. Pero que además de eso nos permita tener un monitoreo y una mejora continua. Y a lo mejor Daniel le hace sentido este concepto porque esto es un concepto que viene desde auditoría interna. Que el concepto de monitoreo y mejora continua es un concepto que está muy relacionado con la auditoría interna y que ellos lo entienden muy bien. No así nosotros muchas veces como abogados que realmente no entendemos cómo nos auditan un proceso, no entendemos qué es lo que significa auditar un proceso. Bueno, lo que vamos a ofrecer en el diploma en alguna medida es entrar en ese mundo de otras disciplinas que nos permitan a nosotros entender lo que es un Compliance Management System o sistema de gestión del compliance, ¿sí? Y para eso hay estándares. Hay estándares que vienen desde lo legal, hay estándares que vienen desde la gestión de riesgos y auditoría y hay estándares que vienen desde el gobierno corporativo, ¿sí? Y por lo mismo siempre comenzamos hablando de gobierno corporativo, pero gobierno corporativo en términos de gestión del compliance, ¿okay? Van a ver con Germán Hoffman, que es un excelente profesor, que él se formó, digamos, en temas de gobierno corporativo, él es ingeniero comercial, que en este pilar no vamos a hablar solo y única y exclusivamente de esas normas que están hoy día disponibles en el mercado para comprender cómo debiese ser un gobierno corporativo comprometido con el compliance. Por ejemplo, la norma de carácter general 385 o las propias normas de la ley de sociedades anónimas sobre deberes de lealtad y cuidado, ¿sí? Y así, etcétera, etcétera. Vamos a entender cuál es la mejor estructura o en alguna medida cuál es el mejor entorno de gobierno corporativo para que este gobierno corporativo, es decir, las personas que toman las decisiones y gestionan una empresa, adopten una mirada y una decisión integral de compliance, ¿sí? Y nos vamos a mover sobre este entorno. Y a mí me encanta esta lámina porque el compliance quizás, y aquí hay que ser muy humilde en cuanto al compliance, porque en realidad, por muy de moda que esté el compliance, el concepto de compliance no nace por sí solo. Nace en alguna medida por algo que decía Roberto, en el fondo, cómo nosotros colocamos controles sobre ciertos riesgos, cómo nosotros colocamos controles específicos sobre ciertas situaciones que nos permiten, primero, controlar el riesgo que es difícil de controlar, y luego gestionarlo de la mejor manera, ¿cierto? En alguna medida, no sé si se acuerdan o han escuchado hablar del caso Enron. ¿Sí? En alguna medida, el origen de los mejores estándares internacionales, eso sin obviar la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, que es una ley del año 70, ¿no es cierto?, que nace con este concepto de compliance, ya hacia el año 2002, donde ocurre en alguna medida
uno de los escándalos más grandes en la materia, que es el caso de Enron, ¿cierto? Se crean estos mejores estándares. ¿Y este estándar de dónde viene? El estándar ISO. Viene precisamente de un grupo de auditores internacionales que tomaron la decisión de crear un mejor estándar. Perdón, el estándar COSO, no ISO. COSO, el cual evolucionó para comprender una mejor gestión del riesgo desde un entorno de Enterprise Risk Management. Es decir, saltamos de solo controles a gestión de riesgo. Y en la gestión de riesgo nos encontramos después ya con la creación de la ISO 31000, que hoy día ya va en una actualización. Tanto como el COSO que se actualizó el año pasado, como la ISO 31000 que también sufrió esa actualización, uno se pregunta entonces, ¿qué estamos haciendo en Chile o qué estamos haciendo incluso a nivel latinoamericano que todavía no adopta esto? Precisamente en Chile hay muy pocas organizaciones que hayan adoptado estas dos cosas. Algunos a nivel internacional han decidido adoptarla de manera híbrida, algunos lo deciden adoptar de manera separada, pero pueden funcionar perfectamente de manera conjunta. Y dentro de estos estándares o grandes estándares que siguen viniendo desde el área de auditoría y gestión de riesgo, nos encontramos con otros estándares de compliance, como por ejemplo la norma ISO 19600, que esta es una traducción al compliance de la 31000. No es nada más que eso. Y es un estándar, no es una ley, por lo tanto no es una obligación adoptarla. De hecho, todavía ni siquiera es certificada. Se torna más difícil dentro de una organización de seguirla, porque quieren con el tema, soy obligado, bueno, voy a tentar. Si no soy... ¿Y por qué es difícil seguirla, Simone? Porque precisamente ahí viene otro de los grandes pilares que yo les comentaba, que es el pilar cultural del compliance. ¿Sí? Y por eso es difícil seguirla. Ahora, ¿es un estándar? Es un estándar. ¿Lo vamos a ver? Lo vamos a ver. ¿Por qué razón? Porque nos provee de los conceptos, las herramientas y lo necesario para nosotros aterrizar a la práctica, ya sea dentro de nuestras organizaciones o dentro de aquellas organizaciones que nosotros asesoramos, estos estándares. Y bueno, los ya conocidos, Sarbanes-Oxley, por ejemplo, FCPA, UK Bribery Act, en Chile, la ley de la unidad de análisis financiero, la 20.393, y todo este conjunto de cosas que vamos a ver quizás ya hacia el módulo sexto, que es donde a mí me corresponde amalgamar todo lo que ustedes ven previo a ese módulo. ¿Okay? Les voy a explicar qué significa amalgamar en este contexto. Y otros estándares adicionales, por ejemplo, normas que dictan entes reguladores o incluso fiscalizadores. Por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de la guía o directrices de compliance de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ah? NBDF, algo así. No. NBDF no me suena como sigla relacionada con el tema. Pero es una guía de compliance o directriz que no es obligatoria, pero que la dicta un ente fiscalizador y que las empresas la están adoptando. ¿Por qué razón? Porque el día de mañana, cuando les caiga ese fiscalizador, ese propio fiscalizador, ¿cómo fiscaliza? En base a esos criterios, los criterios que están en esa guía o directriz. Va en cada empresa si deciden asumir un código de conducta o un estándar o una práctica más evolucionada que lo que dice la directriz o la guía que establece la Fiscalía, por ejemplo. ¿Sí? Desde ese punto de vista, yo quiero que se queden con la idea de que nosotros vamos a ver en el breve plazo que tenemos dentro de los 5 meses que dura el diploma, vamos a tratar de capturar la esencia de cada una de las áreas esenciales del compliance, desde el gobierno corporativo hasta la auditoría, fraude interno, gestión de riesgos y el compliance en sí mismo. ¿Okay? De tal manera que abramos un poquito la mente y nos quedemos, ojalá, con una visión lo más sinóptica posible y no caigamos innecesariamente en tratar de comprender la norma, porque para los que somos abogados, ¿cierto? Cuando leemos el texto legal es muy natural leer el texto legal, incluso para los que no lo son. Y el texto legal dice en alguna medida que lo que
podemos y qué es lo que debemos, o hasta dónde podemos llegar o desde dónde debemos partir. Lo que a nosotros nos preocupa, al menos en este diploma, es que tomando eso que dice la norma, o dice el estándar, o dice una ley internacional, ¿qué podemos hacer para decantar en un sistema de compliance hecho a la medida? ¿Okay? Y hago hincapié en hecho a la medida, porque todas las organizaciones tienen culturas diferentes. Todas las personas tenemos distintos estándares de conducta. Por lo tanto, tratar de replicar cosas que ya están hechas en otras organizaciones no es la premisa por la cual comenzamos en este diploma. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos ver la experiencia práctica, todos tenemos distinta experiencia práctica. Sin embargo, esa no es 100% replicable en todas las organizaciones. ¿Okay? Por la naturaleza, por la esencia de cada negocio incluso. ¿Por qué? Porque los negocios ya están en entornos de mercado diferentes que lo hacen ser muy distintos. Por mucho que, no sé, Sasi Falabella, por ejemplo, facture algo similar a Cencosud S.A., no quiere decir que el volumen de facturación haga a dos organizaciones de manera idéntica, ¿o sí? Por mucho que se dediquen a lo mismo, tampoco son idénticas. Les pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántas personas a cargo de compliance tiene Walmart Chile, por ejemplo? Creo que una unidad completa, más de 100, no sé si son más de 100. Más de 200 personas. Más de 200 personas, pero una unidad muy grande y que es así desde que llegaron los norteamericanos. Exactamente. Y no sé si en Chile hay otra empresa que tenga tal cantidad de... No hay otra, precisamente. Por lo mismo, el concepto incluso, y vamos a entender algo que parece muy filosófico, pero muy práctico también, que es incluso comprender cuál es el objetivo estratégico o cuál es la estrategia que una organización diseña para su propio compliance. De hecho, ¿qué les dice que una empresa destine, un gran retailer, una gran empresa como Walmart destine 200 personas a compliance versus otro quizás que no destina más de 4 o 5? A Siemens también fue un caso, porque la Siemens tenía un gigantesco sistema de compliance y una gestión de más de 200 personas. Por tanto, el presidente de Siemens se cayó. La Siemens se resistematizó, no sé si se dice así, con su gobierno cooperativo. Siemens, cuando cayó Siemens, por temas de corrupción, tenía esto fantástico. O sea, esto acá abajo lo tenía, pero sensacional. El tema del control del proceso del día a día. Sí, pero acá arriba. Entonces, nosotros vamos a tratar de movernos desde la teoría a la práctica rápidamente para ver, en alguna medida, cómo se pueden caer los pilares del compliance, o cómo se pueden caer los pilares de un buen sistema de compliance. No quiere decir que vamos a dedicar las clases única y exclusivamente a lo práctico, ni tampoco a lo teórico. Vamos a tratar de ir mezclando, porque hay muchas cosas de estas que vienen, y vienen muy dadas por la teoría. Por lo tanto, necesitamos algunas clases más conceptuales y otras no tanto, ¿cierto? Lo que yo impulso y he impulsado y nos ha servido mucho en estos años de ejercicio del diploma es que los profesores comiencen dando conceptualmente las materias que ellos tienen que entregar para rápidamente decantar desde ejemplos, desde su experiencia y también desde actividades prácticas dentro de las clases, el que ustedes ensucien las manos. ¿Se entiende? Ensucian las manos, ¿cierto? El que ustedes se ensucian rápidamente las manos de la manera más práctica posible que se puede dar en un aula de clase. ¿Okay? Porque dado que estamos en un programa con un perfil académico, también necesitamos tener ese acercamiento, como en cualquier programa académico, a lo teórico. Y eso es fundamental, porque eso desde mi punto de vista, ojalá que el de ustedes también, sienta las bases de la manera adecuada. ¿Sí? Hemos tenido buena experiencia en ese sentido, pero si el día de mañana se encuentran con algo que podemos mejorar, bienvenido sea. ¿Sí? Para ir cerrando, me voy a saltar esto.
solo enunciarles que otro de los pilares del compliance, que yo ya se lo había comentado, es la cultura de compliance, ¿sí? Y lo que nosotros como filosofía del diploma, también como filosofía de la experiencia práctica del compliance, lo que nosotros asumimos acá, es básicamente que la institución, por muy hermosa que sea, incluso en estos 4 niveles, por muy hermosa que sea la organización, incluso en estos 4 niveles, si no promueve un real compromiso y una real cultura de compliance, es letra muerta. Y a lo mejor ustedes se han encontrado con organizaciones que por cumplir con la 20.393 tienen dictados sus códigos o sus modelos de prevención de delitos, tienen incluso algunas herramientas de gestión como el canal de denuncia, tienen el encargado de prevención interno, externo, etc. Pero relegan esa función de compliance a esas personas, a ese modelo, a ese programa. Pero desde la alta dirección de la organización, desde los niveles ejecutivos medios incluso, desde los colaboradores o incluso el caballero que está en la vigilancia, no se observa un compromiso o un involucramiento con el compliance. Y nosotros vamos a ver precisamente cómo involucrar a toda la organización en alguna medida con ese gran sistema de compliance. Que eso sí es fundamental y eso sí tiene que ver en alguna medida con el buen pilar ético que nosotros le entreguemos al sistema de compliance.